Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast de Cazadores de la Verdad. A un nuevo episodio de Cazadores de la Verdad. El podcast en donde cada viernes estaremos hablando, resolviendo dudas e informando sobre los temas más enigmáticos, misteriosos, interesantes poco comunes dentro de la religión a la luz de las Sagradas Escrituras. Como siempre, Josué Gesiel y Ángel Omar, nuestro presentador, nuestro guía sobre esta aventura. Y en esta ocasión queremos hacerles un agradecimiento y una invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales como Cazadores de la Verdad, en Spotify, Facebook, YouTube, Instagram y próximamente en TikTok, para que estén al pendiente. Y agradecerles a todas esas personas que le dan like, que comentan, que comparten. Realmente nos apoyan mucho y más que nada nos motivan, ¿no?, a seguir haciendo contenido, a seguirles informando. Claro. Y sobre todo, tenemos muchos más temas en puerta, entonces nos gustaría que llegaran a más personas. Así que si ustedes tienen la posibilidad de darle un simple clic a un botón de compartir o de me gusta, nos estarían apoyando muchísimo. Esto lo estamos haciendo por amor al arte, porque nos gusta, porque al igual que ustedes, estos temas nos llamaban mucho la atención. De hambre de conocimiento. Decidimos investigar, decidimos conocerlos y ahora tenemos la oportunidad de llevarlos a ustedes. Entonces nos ayudan muchísimo simplemente compartiéndolo, dando like y suscribiéndose al canal de YouTube y dándole me gusta también a la página en Facebook. Entonces nos apoyarían muchísimo. Y sobre todo para seguir que esta comunidad siga creciendo, que más gente siga conociendo la verdad sobre diversos temas, porque se vienen temas muy buenos. Como el de hoy. Y un saludo a esas 15 personas que nos escuchan en Spotify. Saludos, bendiciones. No, sí nos escuchan más, porque sí nos escuchan de Colombia, nos escuchan de Colombia, sí, de Colombia, de verdad, de Venezuela, nos escuchan de Chile, nos escuchan de España. Entonces estamos ahí poquito a poquito avanzando. Un saludo a todos, a muchas personas. Y gracias sobre todo a los que comentaron en la imagen de Facebook donde preguntábamos qué tema les gustaría que tocáramos. Ya tenemos varios de esos temas, incluso el día de hoy vamos a rasgar un poquito de los temas que ustedes mismos mandaron. Queremos que esta sea una comunidad, más que nada una comunidad dinámica. Exacto. En la que ustedes nos pregunten, nos manden dudas, nos manden temas, nos manden saludos, lo que quieran, y que estemos ahí, ¿no? Entonces les invitamos a que compartan, que se suscriban. Y pues esto es Cazadores de la Verdad, Los Dos Árboles, parte 2. Comenzamos. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un versículo bastante interesante, sí, bastante informativo y revelador. De buenas a primeras, ¿qué impresiones tienen de este versículo? Ese versículo es una descripción. ¿De qué? De lo que había en el Edén y dónde se encontraba. Uh-huh. Creo que si pudiéramos darle un nombre y si el versículo se convirtiera en una imagen, sería ese de imágenes justo antes del desastre. Imágenes justo antes de la tragedia. Ese sería el versículo, porque el ser humano está a punto de interactuar con el artefacto que definió su humanidad como tal. Su destino, su futuro y el de muchos más. El de toda la humanidad, de ahí en adelante. Entonces aquí el primer punto que vale la pena destacar es que la Biblia afirma que Dios creó todos los árboles. Exacto. Y que todos los árboles eran agradables para la vista y deliciosos. Sí. Entonces al decir deliciosos a la vista, nos imaginamos esto de cuando vas a la playa y pasa el señor de los mangos con chile. Así, que se te hace agua a la boca. Ese sentimiento tenían ellos al ver los árboles. Es que todo era perfecto en eso. Todo era perfecto, era antojable, ¿no? Exacto. Era bonito. Entonces, algo que tú habías comentado el capítulo pasado y que lo vamos a ver más adelante, es que también el árbol
o ambos árboles despedían un olor especial. Claro. Que se podía oler a varios, a una distancia considerable. Es que hay que considerar que estos dos árboles eran no solamente apetitosos, la palabra sería tentadores, pero a todo nivel, o sea, con todos tus sentidos, no solamente con la vista, sino el tacto, y ahorita vemos que también el gusto, no solamente, sino también el olfato. O sea, era como cuando pasas por una taquería, en la nochecita, tienes mucha hambre y te llega el olor de comida y ya tu estómago empieza a tirar ácido, tú empiezas a salivar. Supongo que pasaba lo mismo con los árboles. Sí, era una cualidad únicamente de estos árboles. No, o sea, la Biblia menciona que todos los árboles del Edén tenían esa cualidad. Okay. Pero específicamente de un olor particular. Ya lo vamos a ver más adelante. Sí. Y ahorita lo que vale la pena destacar era esto, que eran deliciosos a la vista. Era delicioso y otra cosa que es importante es la ubicación de estos árboles. Exacto. El acceso que se tenía a estos árboles, que era un acceso fácil. Dios no puso el árbol del conocimiento ni el árbol de la vida allá en un cerro, ¿no? Para que fuera difícil llegar. Lo puso en medio del huerto para que donde tú estuvieras pudieras llegar fácil y comer. Y aquí hay algo muy importante. El Génesis, la otra vez que hablamos con el pastor Víctor, nos dice que en el Génesis de un versículo a otro hay un transcurso de hasta 2000 años, 4000 años. Sí, no es algo inmediato. Exacto, no es algo inmediato. Sin embargo, cuando quiere dar cosas específicas es porque está pasando algo en específico en particular. Y con estos árboles sucede eso. El versículo no dice que fueron creados así como los demás árboles, cuando en el tercer día Dios dijo pues, que hayan plantas y que estén por toda la tierra, sino que da mención de que Dios los plantó, y el acto de plantar implica que tú vayas directamente al lugar y lo siembres, tú lo pongas en la tierra. Entonces Dios se tomó ese tiempo para hacerlo, y también nos da específicamente el lugar exacto, que esa es otra. Si hubiera querido mencionarlo, simplemente diría habían dos árboles en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. No, incluso pero aquí menciona el lugar. Les da nombres. Les da nombres porque los otros le dio la tarea a Adán de que ellos tenían que nombrarlos. Tenían que nombrarlos, pero a estos Dios dice, estos son especiales, este es el árbol de la vida y este es el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Exacto. Es específico. O sea, con estas pequeñas descripciones que tenemos, estamos de acuerdo que el árbol era algo muy importante. Era algo muy importante. Tenía una tarea en específico. Exacto. Así es, y hablando de esto, de que Dios plantó el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, este árbol tenía un objetivo. Ajá. Porque Dios no hace las cosas al azar, ¿no? Exacto. Como vimos, el objetivo del árbol de la vida era preservar la vida, preservar la inmortalidad de Adán y Eva, de los primeros padres. Era como un premio al ser fiel a Dios, porque tenían fiel, acceso, ¿no? Tenías acceso al árbol de la vida. Entonces, el objetivo del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cuál creen ustedes que era el objetivo de que este árbol estuviera aquí? Porque incluso mucha gente no concibe la idea de que un Dios de amor haya plantado un árbol que te iba a tentar y que aparte que si tú lo comías te podía matar a dos personas que eran completamente felices en un huerto perfecto. Muchas veces la gente dice, no, pues prácticamente se lo puso para que ellos picaran, para que ellos cayeran. Entonces, ¿qué objetivo tenía este árbol? ¿Por qué crear un árbol que podía, o más bien, que acabó con la felicidad de la raza humana? Creo que el punto, más que fijarnos en el árbol, era en la tarea que Dios les estaba dando. O sea, Dios les dio muchas tareas a Adán y a Eva, entre ellas, dale nombre a los animales, nombra a las plantas, cuídalos, dedícate a esto, e incluso les dijo, el séptimo día nadie hace nada, ¿no? O sea, ya Dios estaba imponiendo ciertas reglas. Y dentro de esas, se le dijo, o sea, de todo puedes comer, o sea, come de todo, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien. O sea, ya aquí el árbol estaba implícito en una ley que les estaba imponiendo Dios, en una tarea específica que les estaba dando Dios. Entonces ya desde allí vemos que el propósito del árbol es empezar a demostrar la fidelidad que tenía el ser humano. Era una prueba ante las reglas que Dios le ponía. Esto sucede mucho, ¿sabes cómo? En los niños chiquitos. O sea, tú tienes una hija, tú convives con ella. Tú, por ejemplo, si vas y le dices a esta niña, no hagas esto, la niña te va a preguntar el por qué. Y si tú no le das ningún motivo en el por qué no debe hacer eso, ella lo va a hacer, porque en su mente no concibe todavía el que hay una prohibición por algo, o el peligro que puede correr al hacer esto, ¿no? Hay que recordar que nuestros padres, Adán y Eva, funcionaban como niños en ese momento porque eran nuevos para este mundo.
O sea, ellos sí fueron creados a una edad ya adulta, pero adulto realmente era joven, como niños. pero Era como su un men- jardín de niños, su hicieron normas de men- convivencia. exacto, su mente era de niños porque ellos estaban aprendiendo todo lo que tenían alrededor, para ellos todo era nuevo. Y su mente funcionaba como niños al hecho de decirle, no hagas esto. Y todo niño, o sea, pónganlo a prueba, los que tienen hijos, los que tienen sobrinos, primos en casa, si tú le dices a un niño, le dejas un dulce y le dices, no lo puedes tocar, el niño lo primero que va a hacer es preguntarte el por qué. Y tú le dices, ¿por qué no? La mente del niño va a funcionar de tal manera que va a decir, no, a ver, es que tiene que haber un por qué. Y si no, lo toco a ver qué pasa. Y lo mismo funcionó con Adán y Eva. O sea, como no se les dio un por qué, ellos simplemente tenían la tentación. Pero sin embargo se les dio un porqué. Sí, después, era el porqué se les de dijo que que van a morir. No, Exacto. no lo toques porque vas a Y morir. así se los dio. O sea, sí, pero no, o sea, pero el por qué voy a morir. Ujú. Porque Claro, si van a seguir cuestionando. Sí, era sí, o sea, porque no era una respuesta que a ellos les nutriera suficiente su duda. Y es lo que pasa con los niños, te digo. Y hay que recordar que Adán y Eva, aunque se veían adultos, tenía todavía una mente de niños. Sí, y bueno, entonces este árbol debía probar la obediencia y la fidelidad Exacto. de la raza humana. Exacto. O de los primeros padres. Y- El objetivo era ese. Y es lo que nos pasa hoy en día, cuando tú, por ejemplo, es que Dios no me responde, o Dios no me respondió lo que yo quería, y estás ahí con eso. Pues que a veces tenemos que aceptar lo que Dios nos está diciendo, porque Él es Dios, Él sabe el porqué de las cosas, y sabe que lo que está haciendo es bueno para esto nosotros. implica algo bastante bueno, que lo vamos a ver más para el final, porque es con lo que vamos a cerrar, para cerrar fuerte, y es el hecho de que ¿por qué necesitaban una prueba? Sí, ¿Por qué necesitaban una prueba? ¿Cuál era la finalidad de tener una prueba, no? Entonces, pues ya vimos que la finalidad de tener una prueba precisamente era de que si el ser humano iba a vivir eternamente, pudiera vivir en comunión con Dios Y y acatar no sus reglas. pecar más adelante o no caer y que viviera eternamente Exacto. en una condición Para ver si eran pecaminosa, dignos. para ver si eran cierto dignos de obtener pues esta vida, ¿no? y el hecho de que ellos iban a traer a más gente. O sea, si no puedes controlarte tú, ¿cómo puedes controlar a alguien más? Hay que recordar que si no hubiera caído el pecado, ellos iban a seguir siendo los padres de todas las demás generaciones. Y como iban a vivir eternamente, iban a ser los patriarcas. Ellos iban a estar a cargo de todos los demás. Y es lo que pasa hoy en día. Tú por ejemplo, con qué calidad moral le puedes decir a tu hija, no hagas esto cuando tú lo haces, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ellos tenían que pasar este tipo de pruebas, porque Dios les dijo también a ellos, multiplíquense, con el fin de que la tierra se llenara de seres humanos, pero tenían que haber pasado esa prueba para decir, son leales, son sabios, son prudentes, son obedientes. Ese era uno de los muchos propósitos dignos. que tenía este árbol. Son Exacto. dignos de comer del árbol de la vida. Exacto. Entonces, hablando de esto, como vimos, el árbol de la vida tenía poderes, tenía cualidades especiales que Dios había dotado a este árbol, ¿no? Sí. Entonces, entre ellos estaba perpetuar la vida, que sus hojas servían para sanar enfermedades, incluso el tan solo estar cerca de él vitalizaba al ser humano. Exacto. Entonces, si fue un árbol, vamos a ponerlo en esta perspectiva, el árbol de la ciencia del bien y del mal fue creado al mismo tiempo y fue un árbol también especial por Dios. Ajá. Dios también le dio cualidades especiales. Claro. ¿Cuáles eran estos poderes o estas cualidades que el árbol del conocimiento de la ciencia del mal tenía o contaba? Ahí tiene que ver mucho lo que comentamos al inicio, ¿no? El nombre lo dice. Es muy específico en las cualidades de este árbol. Pero habría que explicarlo mejor porque se puede malinterpretar, como decía Gesiel. Puede ser bueno o puede ser malo. ¿Cuál era su propósito En realmente? el árbol, exacto. A ver, de buenas a primeras el árbol te hace entender que lo que tú vas a adquirir es conocimiento, ¿no? Vas a adquirir Tenía el sabiduría. poder de dar conocimiento. Exacto, pero hay que saber conocimiento en qué, Conocimiento o para en qué, qué. ¿no? Porque incluso tú lo comentaste hace poco, que se creía que ese fruto, eso era lo que abrió, fue que desarrolló el cerebro, ¿no? Y le dio unas cualidades. Sí. Lo de los monos, ¿no? Ajá. Y los hongos alucinógenos. Ajá, que fue algo que como que abrió pues la mente del ser humano y lo hizo ver cosas que no veía antes. Claro, es que, a ver, ciertamente Adán y Eva, y lo hablábamos la otra vez de el por qué tuvo que comerlo si tenía a su disposición a quien preguntarle de todo. Tenía a Dios al lado, le podía preguntar cualquier duda que tuviera como ser humano. Entonces, el punto es
qué era lo que se le estaba ocultando al ser humano hasta ese momento, que el árbol le iba a otorgar ese conocimiento. Y habíamos llegado aquella vez en el capítulo anterior a la conclusión de que era el conocimiento del pecado como tal, del dolor como tal, del sufrimiento como tal. Y lo está diciendo el nombre, del bien y del mal. O sea, quiero creer, o me suelo imaginar que el ser humano antes le era difícil percibir el mal. No lo percibían porque no lo habían visto, no lo conocían, al igual que los ángeles. No lo sabían, no habían sido ni siquiera tentados, no sabían lo que era la palabra tentación. Que era el mal, no sabían que era el mal. Hoy en día viene una persona con malas intenciones, lo que sea, o sea, lo percibes y dices, este me quiere hacer algo, o este me quiere un fraude, no sé, lo que sea. Ya tenemos esa malicia de pensar o de decir, este va por ahí, ¿no? Pero vámonos al ejemplo de los niños. Un niño que sufre alguna violentación de cualquier tipo, no nace creyendo que el violentador puede abusar de él. Exacto. O sea, y más porque que disfraza, no se lo han enseñado, no lo ha vivido, no lo ha hecho, incluso no sabe, ¿no? Y a lo mejor todavía ni lo percibe. No percibe que sea algo malo. Que sea algo para malo. Él es y algo sobre que todo si el abusador o esta persona o cualquier otra cosa como suele suceder, se presenta como alguien bueno. Exacto. Entonces es algo que los confunde, que no lo espera. Sí, ni opondría resistencia siquiera. Hay que creer que Adán y Eva funcionaron de esa manera en ese momento, ¿no? De que realmente ellos no estaban percibiendo las cosas a como eran. Entonces, como no podían saber lo que era ni siquiera una tentación, la serpiente para ellos actuaba como alguien amigable. Sí, como alguien amigable que realmente los quería ayudar y no conocían esto, ¿no? Y entonces, hablando de esto mismo de los poderes, esto fue una de las mentiras que la serpiente dio a la mujer, que le hizo creer que él había comido del fruto y había adquirido la capacidad de hablar, que el árbol lo había dotado de eso. Entonces ella pensó, bueno, si este es un animal que es inferior a mí, ¿cómo es posible que le dio esta capacidad de hablar? ¿Qué puede hacer por mí? Hablar y de razonar. Y sus argumentos eran completamente válidos. Incluso, pues ya saben que hemos hablado de Elena G. de White, que vamos a dedicar todo un capítulo a eso, por ver por qué nosotros creemos que, pues sí, va acorde lo sus que ella habló. Y vamos a analizar a otros profetas. Podemos usarla de respaldo, la Biblia y a ella. Sí, entonces ella en un libro que se llama La Educación, en página 27, dice: cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Era de sabor agradable, y a medida que comía le parecía sentir un poder vivificador, y se imaginó que penetraba en un estado superior de existencia. Una vez que hubo pecado, se transformó en tentadora para su esposo. Es que ese es el punto, que la serpiente, hay que recordar que le dijo que iba a ser como Dios. Sí, ya estaba sugestionada tal vez, y al estar sugestionada sintió este efecto placebo. Exacto. Puede ser, ¿no? De comer, se siente padre. O sea, se empezó a sentir energía. Y no dudo que tal vez se sintiera una buena vibra saliendo del árbol. Sí. Como una droga, lo que se llama una droga actualmente, ¿no? Sí, realmente es algo malo, bien, pero lo probó y... Sí. Mira, el propósito del fruto era ese, que tú, al probarlo, sintieras que lo que estabas haciendo te iba a convertir en un ser superior. Porque eso era lo que ella vivió en ese primer momento. Por eso es que ella luego tiene la capacidad de tentar a Adán, no antes. O sea, ella no va primero con Adán después de que habla con la serpiente y le dice, oye, mira lo que está pasando, vamos, y si probamos, no, ella come primero y luego tiene la capacidad de tentar a. O sea, es como ella no podía tentar. Tiene antes. esa capacidad de llevar algo malo, tal vez de seducir. Porque antes no podía, porque no tenía ese conocimiento de la seducción, de la tentación. Entonces es después de porque que adquiere esta malicia, que el bien. Exacto, que adquiere esta malicia, y entonces ahora sí voy a tentar a Adán. Y bueno, para seguir avanzando, ya entendimos esta parte, pero en sí, lo malo, Dios le había dicho, pues no te acerques, no lo mires, pero sobre todo no lo comas. Exacto. Ya la regaste, Eva, ya estuviste cerca, ya lo miraste, ya le diste vuelta, ya lo oliste. Ahora lo que no tenía que comer era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí entramos en un punto clave, ¿no? Que hay que entender. ¿Qué era el fruto? ¿Cómo era el fruto? Hay diferentes creencias acerca del fruto prohibido, que así lo pueden encontrar en cualquier plataforma de internet. Fruto prohibido les va a arrojar un montón de teorías.
El punto del fruto es Sí, que nadie consiguió una semilla ni nada. No, nada, una prueba, nada. Exacto. Porque después del pecado nadie quiso volver a consumir el fruto. O sea, no es como el árbol de la vida que después sí quisieron, ¿no? O que todo el mundo lo busca. En cambio, con el fruto del bien y del mal es como de, bueno, lo que podía hacer o el efecto que causó en Adán y Eva ya lo hereda automáticamente cualquier descendiente de Adán y Eva, entre ellos nosotros. Y de hecho, mira, hay una falsa creencia que mucha gente cree que el pecado entró por la fruta. Así no, de es. hecho la fruta no podía condenarte, no podía darte pecado ni nada. Fue el acto de desobediencia, de tomar algo que te habían dicho que no. Exacto, eso es lo que marca a Adán y a Eva. Y es lo que hace que Dios los busque y que ellos se oculten. Más que nada, no por... O sea, sí la desnudez porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿no? Pero ellos se cubren ya. Lo que a ellos les estaba remordiendo por dentro es que habían desobedecido una orden directa de no comerlo, de no probarlo. Es como tú, Manuel. O sea, estás más chiquito y hacías algo que tus papás te habían dicho que no, te escondías para no recibir el castigo o mentías para no recibir el castigo, ¿no? Es lo que hicieron Adán y Eva. Y era más el hecho de, por ejemplo, no sé, un ejemplo, de no haber acatado su orden al hecho de, no sé, haber roto algo o haberte gastado en algo, no sé, lo que sea. O sea, lo que tú tenías miedo es que habías roto la orden o lo que que ellos te habían dicho. Y lo mismo funciona con Adán y Eva. Como tú dices, no era el fruto, sino era el hecho de no haber acatado la orden o la ley como tal. Pero entonces, a diferencia del árbol de la vida, el fruto de este árbol no tenía cualidades especiales. No tenía una cualidad especial como tal. Era el acto, a lo mejor su cualidad era que ibas a conocer la cualidad es que conocías ya lo que era el pecado. Pero no por el fruto. O sea, el fruto sí. Okay. Y que el fruto tal vez lo que hacía era quitar ese velo. Quitaba inocencia. Ajá, ese velo de que tenía Adán y Eva de no ver las cosas malas. De no conocer el mal. Entonces, ellos después conocen el mal, por eso es que ellos se ven desnudos, porque ellos no sentían pena de sentirse desnudos en ese momento, porque no sabían que estar desnudo era malo. Y de hecho, miren, hay 3 teorías que son las más, ahorita vamos a ver cuál es la que se acata el fruto. Unos creen que el fruto prohibido fue el sexo, otros creen que el fruto prohibido fue el conocimiento y otros creen que el fruto prohibido fue literal, es un fruto. Entonces, ¿ustedes en cuál caben? Yo creo que fue literalmente un fruto. O sea, si estamos hablando que allá había literalmente otro fruto que te daba la vida cada que lo comías, porque aparte habla, lo vimos en el capítulo anterior, había una cosecha cada mes. Si hablamos de cosecha, está diciendo que hay algo literal que está surgiendo cada mes. Entonces, este fruto supongo que igual tenía su cosecha a su tiempo, no sé si igual una cada mes. Ya eso no se especifica. Pero el punto es que estamos hablando de un fruto literal. Estamos hablando de un árbol literal. Yo sí creo que existía un fruto como tal. Sí, entonces para mí igual queda descartada la idea de que era el sexo, porque de hecho Dios los había creado para que fueran seres completamente sexuales, tenían que reproducirse y llenar la tierra. Entonces eso no estaba prohibido. Y el conocimiento, ellos tenían el conocimiento. Exacto. Tenían conocimiento, su mente era mejor que la de ahorita. El único conocimiento, por así decirlo, que no tenían era el conocimiento del pecado, porque para ellos no existía. Para ellos no era visible el pecado. No era visible. Entonces ellos, al comer de un fruto físico, se sobreentiende que el conocimiento que adquirieron fue el conocimiento de ese acto de desobedecer y las consecuencias del pecado. El pecado original fue la desobediencia. Fue la desobediencia. Es la desobediencia. Y bueno. Y date cuenta que es el mismo pecado que está cometiendo Satanás desde el inicio, porque desobedece a Dios. O sea, ese siempre será el pecado original. Por eso Satanás como que lo intenta influenciar también en el ser humano, de que, o sea, lo que Satanás quería es que el ser humano le desobedeciera a Dios, porque quería hacerle ver de que su creación también era imperfecta. Entonces ese es el pecado original, la desobediencia. Y bueno, entonces hablamos de esto. Si ya caemos en cuenta de que era un fruto físico, sabemos que el fruto del árbol de la vida eran como manzanas de oro y plata. Entonces, ¿qué aspecto tenía el árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Alguien de ustedes tenía un dato interesante? No sé si todavía lo tienen ahí. El que te había mencionado, ¿no? Hace rato. Sobre las manzanas, porque se cree popularmente que era una manzana. Y es lo que se conoce en todos lados. Se conoce y mucha gente lo cree, y así se dibuja. Creencia popular, ¿no? Sí, bueno, esto surge
cuando empieza a hacerse la traducción de la Biblia del hebreo al latín. Hubo una mala traducción de la Biblia del hebreo al latín porque el término malus se le daba a fruto con semilla. Entonces malus en hebreo significa mal. Entonces, cuando hablaban del fruto en hebreo era referencia a que era un fruto de mal o el fruto malo, o más que malo sino prohibido. Entonces cuando empiezan a hacer la traducción al latín por la Iglesia Católica, hay esta confusión y relacionan entonces que es un fruto con semilla. Y cuando los pintores, los autores, etcétera, empiezan a pintarlo, hacen referencia a fruto con semilla. Y antes no solamente se pintaba la manzana, se pintaban igual peras, se pintaban higos, etcétera. Pero con el tiempo se hizo más atractiva el fruto rojo así grande que significaba una manzana, y desde entonces se quedó plasmada en el subconsciente de las personas que el fruto era una manzana. Era una manzana. Exacto, pero esto es algo que surge no es ni bíblico. No es bíblico, es renacentista cuando empiezan ya a ser famosos los cuadros, ¿no? Con Botticelli. Y ya sabemos que pues en ese entonces les encantaba darle una explicación a todo así. Exacto. En una mesa y decir, es esto, dibújalo. Exacto. Y de hecho, fue Miguel Ángel, ¿no? El primero en retratar la manzana, o fue un pintor famoso. No estoy seguro. Fueron varios porque se hicieron desde antes de que ellos estuvieran, cuando la Iglesia Católica pues adopta el cristianismo como tal. Pero bueno, hablando sobre esto, en la Biblia, en los libros canónicos, no encontramos ninguna descripción. No hay descripción de cómo es el fruto. Del fruto. Sin embargo, un libro apócrifo, que ya va a ser un tema que vamos a hablar, libros apócrifos, porque son apócrifos. Pero a grandes rasgos, ¿qué es un libro apócrifo? Ya lo hemos explicado en otros temas. Es un libro que no se encuentra dentro de la Biblia. Del canon bíblico, porque no se enfoca en Dios. Porque muchos de sus textos suelen desviarse de la visión que se tiene de lo que es Dios. Entonces, sí, como no estuvieron en un periodo de tiempo en el que no. Exacto, y no hay manera de comprobar de que realmente sus autores sean quienes mencionan. Sin embargo, estos libros pues son populares en las tradiciones antiguas, judaicas. Muchos de ellos se encontraron con los manuscritos del Mar Muerto. Sí. Entonces, hablando de uno de estos libros, el libro de Enoch, en el capítulo 32, describe al árbol del conocimiento como una especie de árbol de tamarindo, dando un fruto que se asemejaba a uvas extremadamente finas, y su fragancia se extendió a una distancia considerable. Entonces, se los voy a leer textualmente, el capítulo 32. Y antes de que digan, ay no, solamente tiene 6 versículos, así que no empiecen. Y el capítulo 32 de Enoch dice, más allá de tales montañas, hacia el noreste de ellas me fueron mostradas otras montañas llenas de nardo escogido, lestisco, cardomo y pimienta. Desde allí continuó hacia el oriente de todas estas montañas. Lejos de ellas, al oriente de la tierra, fui llevado por encima del Mar Rojo y me alejé mucho de él. Pasé por encima de la oscuridad, lejos de ella, y fui llevado al lado del paraíso de justicia, y me fueron mostrados desde lejos árboles en el árbol, me fueron mostrados desde lejos árboles en él, árboles numerosos y excelsos y grandes, diferentes unos del otro. Vi allí un árbol que era distinto de todos los demás, muy grande, bello y magnífico, el árbol de la sabiduría. Los que comen de su fruto aprenden gran sabiduría. El árbol es tan alto como el abeto, sus hojas se parecen a las del algarrobo y su fruto es como un racimo de uvas, muy bonito, y la fragancia de este árbol penetra hasta muy lejos. Y yo dije, qué hermoso es este árbol y cómo atrae mirarlo. Ramiel, el vigilante y santo que estaba conmigo, me contestó y dijo, es el árbol de la sabiduría del cual comieron tu primer padre y tu primera madre, y aprendieron la sabiduría, y sus ojos se abrieron y comprendieron que estaban desnudos y fueron expulsados del jardín. Aquí hay algo muy importante que mencionar, y es que la descripción, bueno, una de las cualidades que describe coinciden con otra cosa que habíamos mencionado, y era el olor. Sí. O sea, que hay que tienen un olor muy fuerte, muy penetrante. Coinciden. Entonces, volvemos a repetir, esto es apócrifo, pero es la única descripción que se encuentra. Y bueno, posible antiguo, podría ser por la zona geográfica en que se encontraba. Los árboles que están allí no son árboles de manzana. Estamos de acuerdo, ¿no? Ese es otra. No son árboles de manzana. Lo que hay más es lo que se da la vid, que se menciona por mucho en la Biblia, el tamarindo, los tamariscos, ¿no? Creo que se llama. Pues son de la región, podríamos decir que tal vez, sin embargo, no sabemos, pero definitivamente no era una manzana, señores. No era una manzana.
Y bueno, ya para ir terminando nuestro podcast del día de hoy, nuestro episodio del día de hoy, vamos a hacer resumen rápido. El árbol está en medio del huerto, el árbol fue plantado por Dios, el fruto no se sabe cómo era, definitivamente no era una manzana. No era una manzana. El pecado no entró por la fruta, sino por el acto de la desobediencia. Exacto. Sin embargo, fue la fruta la que hacía pues que el ser humano muriese, no una muerte inmediata, sino una degradación. De hecho, no sabemos cómo funciona. Yo siento que es como una degradación de la perfección, porque no solamente rompía la perfección física de que empezara a morir, de que el ser humano redujo su estatura. Sabemos que Adán iba a tener una estatura mayor. Que en ese momento el aire se puso frío y le empezaban a salir cardos y espinas a las sí, exacto. Y Adán y Eva eran bellos. O sea, hubo una decadencia total y también una decadencia de la mente de las personas. También. Exacto. Que funcionaba como un inhibidor del árbol de la vida. Tal vez pudo haber sido eso, ¿no? Que los hizo mortales, porque si eran inmortales habían comido. Que era como el contrario del árbol de la vida. Sí, de hecho eso fue uno de los puntos con los que Lucifer o la serpiente los engañó. Ya comiste el árbol de la vida, es imposible que te mueras comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Exacto. Entonces, en ese razonamiento, Eva cayó. Sí. Y bueno, hasta aquí estamos claros, creo que no hay ninguna duda. Ahora sí, llegó el momento esperado, el momento especial. Si aguantaron estos minutos, llegó lo que queríamos contarles. Y si ustedes son cristianos tradicionales y que no más que cristianos tradicionales, siento yo que negacionistas a cosas que están en los escritos, ¿no? Porque esto es algo que está en un escrito de una reconocida escritora, ¿no? Sí. O sea, no es algo que recibía, no es de un libro apócrifo. Alguien que recibía directamente el espíritu de profecía y que era el medio por el cual el Dios nos habló en este siglo. Sí, y entonces, pues sí, específicamente hablamos de Elena G. de White. Así es. Y estamos hablando del libro Maranata, el Señor viene, página 367. Por si quieren buscarlo, para que vean. Aquí damos las citas porque no nos estamos inventando nada. Son datos, no opiniones. Y bueno, ¿ustedes creen? Lo leo primero. Léelo. Lo leo primero. Vamos a impactarnos con lo que dice y luego ya lo comentamos un poquito. Y de hecho voy a leerlo con ¿cómo se llama? Con la voz de intriga acá, la que le gusta. O sea, sí, continúa. Que la voz grave. ¿Por qué? La voz grave. En el plano escatológico, el árbol de la ciencia del bien y del mal es un símbolo de la prueba y obediencia en otros mundos no caídos. La hermana White declara la siguiente cita: el Señor me mostró en visión otros mundos, me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorgojeaban en dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, nobles, majestuosos y hermosos. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra y me respondió: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en la desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi dos árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la vida en la ciudad y el fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer de uno de ellos. Hubiera podido comer de los dos, pero les estaba vedado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieren, caerían. Tan, tan, tan. Completamente te vuela la cabeza. Tengo mucho por decir. Tengo como 50 puntos. Hay muchas cosas que platicar al respecto. Lo primero y lo más impactante, y si lograron captarlo a la primera, es el hecho de que existen los extraterrestres. Es tema obligado, o sea, no se lo pierdan. Este es el episodio 8. Episodio 10. Vamos a invitar a teólogos. Así es. Para que hablen sobre este tema. Vamos a hacerlo un debate, así que no se lo pierdan. Una de las cosas más enigmáticas, o sea, existen, que hoy en día no estamos solos en el universo. Y más que nada, pero no se desvíen. Pausa. No se desvíen ahí. Resistan. Conocemos la línea. Eso es lo primero. Lo segundo
es el hecho de que no dudo que ellos caigan, porque ellos nos pueden ver así a nosotros y han de decir, no, están muy mal, no queremos ser ellos, no vamos a probar el árbol. De hecho, bueno, aquí es el hecho de que entonces Lucifer, como sabemos, no inmediatamente vino a tentar a la tierra. No, estuvo en otros mundos. Estuvo en otros mundos tratando de hacerlos caer. Sí. Entonces esto implica... Somos los peores. Sí, aparte de eso, implica de que hay un Edén en los otros mundos, y dentro de ese Edén hay un árbol de la vida, y que así mantienen su inmortalidad. Porque comen el fruto de la vida. Pueden comer, tienen acceso, y que aparte de eso hay un árbol de la ciencia del bien y del mal del que está vetado para ellos. Exacto. Que cabe mencionar, bueno, yo creo que es importante, no son humanos. O sea, no son humanos porque nosotros somos la creación favorita de Dios, ¿no? Menciona. Son razas diferentes a nosotros. Sí, la hermana de la Jehová lo dice, que de otras estaturas diferentes, que eran así es, son más hermosos. Además de que ellos no fueron afectados por la fruta, que ya mencionamos que redujeron la estatura, envejecieron, son perfectos. Y digo, tampoco queremos que estamos hablando de otras cosas. No, es no todo fundamentado. Llegaremos al capítulo en el que vamos a aclarar todo esto. Ahorita vamos a centrarnos en los árboles. Sí, a mí lo que te digo que me impacta es eso de cómo ellos pueden ver lo que nos pasó a nosotros, la degradación que nosotros subimos como raza, y es lo que ya hoy en día ellos dicen, oye, no hay que comer eso, ni en broma comemos eso, y aparte de que igual ellos están viendo la consecuencia del pecado. Sí, y lo interesante es aquí que ellos entonces viven una vida feliz, una vida sin pecado, en su cuerpo no está degradado, pero el árbol sigue ahí. Sí, el árbol sigue constante. Ellos sí pasaron la prueba, por eso es que hablábamos que el árbol era una prueba. El árbol era porque es una prueba constante, porque Dios nunca lo removió. Ellos fueron los niños que no agarraron el dulce de la mesa, que supieron controlarse. Exacto. Y que tuvieron obediencia directa a Dios. Y fíjate lo que esto implica, porque con esto se derriban muchos estereotipos, que es, para que, como dije en un principio, mucha gente cree, ¿para qué Dios puso un árbol que podía tentarlo? Exacto. ¿Para qué al ser humano? ¿Para qué hacerlo? Es que esa era la prueba. Ojo, exclusivamente no fue una prueba para el ser humano, era para todos una prueba para los creados por Dios. Para los creados por Dios. Todos los mundos tuvieron la misma prueba. Y esto se confirma cuando, hablando sobre esto, en este proceso lo vamos a ver también cuando Job habla, que le dice que, cuando la historia de Job dice que estaba en un concilio celestial y que en este concilio estaban los representantes del otro mundo, por así decirlo, los Adán de los otros mundos. Exacto. Y quien tenía que ir a ese concilio por derecho era Adán. Pero cuando Adán cae, le da el dominio de la tierra a Lucifer. Y entonces Satanás tiene esa potestad, ese poder de ir a ese concilio, presentarse delante de Dios como representante de la tierra. Entonces esta es la implicación, ¿no? Que ese acto de haber comido de este árbol no solo trajo la degradación humana en cuanto a lo físico, sino que le cedimos todo a Satanás, espiritual, sino que cae bajo el dominio de Satanás. Exacto. Y es entonces que él dice, bueno, este es mi planeta, aquí habito yo y yo soy el que representa esta raza caída. Esa es la razón por la cual Cristo tuvo que venir a morir, para reclamar este mundo, la potestad de la tierra. Exacto. Así es. Entonces, si no, seguiríamos siendo bajo el yugo del mal, ¿no? Entonces es la implicación tan grande que los otros mundos tuvieron un árbol, tienen ese árbol, lo resisten y tienen el árbol de la vida del cual comen. Noten nada más la consecuencia del desobedecer. Una simple orden de no comas un árbol. O sea, qué tan difícil era no comer un fruto, teniendo cientos y miles de árboles de lo que distintos. querías. O sea, si a ti se te antoja ahorita una fruta, no me quiero imaginar cómo se veía una fruta en ese momento que era perfecta. O sea, imagínate. Y, sobre este capítulo de este libro, esta página, que se las repito, ahí va a aparecer seguramente en la pantalla, que es la 367. Si ustedes lo siguen leyendo, menciona otras cosas interesantes. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, y ojalá lo lean para que cuando lleguemos al capítulo 10 vengan con estas dudas, ¿no? Abuela invertida. Ya emocionados. Sí, ya ven. Es que mira, no sabemos muchas cosas porque no las leemos y no las estudiamos. Si no, el ser humano sabría muchas cosas. Todo lo que estamos diciendo aquí está en la Biblia, está en el Espíritu de Profecía, está en muchos libros. O sea, lo que pasa es que a veces somos muy flojos, pero la Biblia nos lo está diciendo. Y si analizáramos la cosa como tal, hubiéramos visto esto igual desde hace mucho, ¿no? Y o sea, date cuenta, porque estamos en el punto donde tenemos el conocimiento más accesible que nunca.
Y ve, o sea, dejemos esto de lado, digamos que bueno, esto no es cierto y que no es una fuente fiable, pero la Biblia te menciona que esa prueba era necesaria para que el ser humano no cayera. E incluso en el cielo se menciona el árbol de la vida. Entonces, es así que funciona, es así que el ser creado necesita comer del fruto de la vida, que es un fruto dotado de dones por Dios. Dios es el que le da vida. El fruto en sí no hace nada, es Dios quien influye con su energía divina. Es que es lo que te digo, es como un premio por obedecer a Dios. Por obedecer a Dios. Y entonces aquí se aclara. De hecho, nada está en desacuerdo con lo que dice la Biblia. Está totalmente de acuerdo que se mencionan otros mundos, y que estos son mundos no caídos, mundos que no cayeron en desgracia, y estos mundos que no cayeron en desgracia fue la misma prueba que nuestros primeros padres no pudieron resistir. Exacto. Entonces aquí pues ya ni culpar es bueno. Y mira, aquí sale otra cosa interesante, ¿no? Ajá. Que es esto. Lucifer peca. Es expulsado del cielo. Sí. Vaga quién sabe cuánto tiempo, no se dice cuánto tiempo estuvo vagando en el universo, tratando de hacer caer que estos mundos cayeran. No caen, y entonces Dios crea la tierra, y esta nueva tierra que crea no sabían nada del pecado. Los otros mundos ya tal vez habían oído hablar de la rebelión en el cielo, en el paraíso, pero todavía el ser humano no. Y se le advirtió, pero no sabía cómo era, no sabía nada. Por lo mismo que te digo, eran como niños, Adán y Eva eran como niños. O sea, ellos no tenían conocimiento de nada de lo que estaba allá afuera. Sin embargo, la prueba fue la misma. Pues qué decepción. Pero también qué interesante, qué bueno conocer un poco más de esto. Y sobre todo que nos abre la posibilidad de que algún día nosotros podemos llegar a ser como ellos una vez que tengamos la redención suficiente y que logremos alcanzar el perdón de Dios como tal. Y bueno, ya lo dijo Dios, que en algún momento visitaríamos otros mundos, que iríamos con Él, ¿no? Todo está en la Biblia. Así es, entonces estamos a 2 capítulos, 2 viernes de hablar del tema de vida en otros mundos. Así es. Yo creo que van a ser por lo menos 2 capítulos. Es que es un tema bastante bueno, bastante interesante, porque hay que tocar la otra parte igual, que es la de qué es lo que vemos aquí. Sí, cosas muy interesantes. Sí. Entonces ya saben lo que tienen que hacer, tienen que suscribirse, le tienen que dar like, lo tienen que compartir, porque se vienen temas muy muy buenos. Y queremos seguir creando contenido así de bueno para ustedes. Ya ven lo revelador que acaba de ser este capítulo el día de hoy, lo que nos acaba de demostrar que era una prueba institucionalizada. Era una prueba institucionalizada para todos los mundos, y por desgracia el de nosotros fue el que cayó. Nos tocó bailar con la más fea. Y bueno, pues este fue el capítulo de los 2 árboles, el árbol de la ciencia, del bien y el mal, árbol de la vida. Suscríbanse, síganos, comenten qué temas es lo que quieren, y no olviden compartirlo con sus amigos. Esto fue Cazadores de la Verdad. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Cuídense, cazadores.